estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Buenos días a todos, es una alegría veros a todos los que estáis aquí y también doy la bienvenida a los hermanos que se han unido a nosotros a través de Zoom. Es un buen domingo y vamos a alabar juntos y estar juntos, que ahora eso es un privilegio, teniendo en cuenta las circunstancias. Espero que hayáis tenido una buena semana y os voy a pedir que, por favor, para empezar el culto de hoy, leamos juntos, vosotros en silencio y yo en voz alta, y los que estáis por Zoom también, el Salmo 40, los versículos 16 y 17. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Vamos a poner el culto en las manos de Dios orando. Señor, te damos las gracias porque podemos estar aquí y podemos estar en casa reunidos. Te damos las gracias porque eres un Dios que nos escucha, porque eres un Dios que no se tarda en estar a nuestro lado. Ponemos este domingo en tus manos, este culto en tus manos, todo lo tecnológico en tus manos y queremos darte la gloria y la alabanza a ti. Amén. Vamos a comenzar el tiempo de alabanza. Van a ser 3 canciones que vamos a escuchar seguidas y las personas que estáis por Zoom vais a poder ver la letra en la pantalla. El Rey de Gloria, el Rey de perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. No es el Cordero de Dios, no es el Rey que la muerte venció, no es el Cordero de Dios, no es el Rey que la muerte venció.
qué sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Allá
Gracias a todas las personas que han hecho posible que podamos participar de esta alabanza. Y vamos a pasar al tiempo libre. Y hoy tenemos la participación de Ivonne y también de su hermano Andy. Vamos a ver un vídeo que ellos han grabado y vamos a esperar a que Valentín lo pueda proyectar. Hola a todos, espero que estéis todos muy bien, que hayáis pasado buenas vacaciones de verano y que hayáis podido descansar. Y nada, os mando este vídeo porque me despido y dado que no nos podemos reunir tanto ahora, pues este vídeo es como la forma más rápida que se me ha ocurrido. Pero sí, me despido porque me ha salido la oportunidad de ir a servir a Estados Unidos durante 3 meses con la misión en la que estoy. Y bueno, este lunes viajaría haciendo parón en México 2 semanas para poder entrar a Estados Unidos. Así que nada, bueno, os voy a echar mucho de menos, espero que todo aquí vaya bien, si os acordáis de mí, por favor, orad por mí, que con los tiempos que corren pues va a hacer falta, y si alguien quiere saber más información de qué voy a estar haciendo y por qué, pues por favor escribirme, y yo encantada de contaros qué voy a estar haciendo. Así que nada, un abrazo muy grande y os paso con alguien que también quiere hablar con vosotros. ¿Qué pasa? Gracias por orar por mí. Afasia, tío. Afasia porque... Afasia, ¿sabes? Entonces, gracias de corazón y... Black Panther. Adiós, os queremos, chao. Voy a pedir a Nico que por favor ore por Ivonne y por Andy, que pase aquí. Señor, gracias por estar siempre cuidándonos y proveyendo para nosotros y también, Señor, para nuestros deseos, los deseos de nuestro corazón. Sabemos que Ivonne tenía planeado ir a Ámsterdam también para misiones, pero con todo del COVID y la cuarentena y todo lo que ha pasado no ha podido ir, Señor. Pero tú has estado ahí cuidándola, tú has estado, Señor, teniendo un plan mejor para ella y le has puesto esto delante y ella te ha dicho que sí. Te agradecemos, Dios, por su corazón siempre dispuesto a servirte. Sabemos que esto siempre está en su corazón. Y también, Señor, te agradecemos que tú estás cuidando y abriendo el camino delante de su mejor de lo que nosotros pensamos. Te pedimos juntos, Señor, toda la Iglesia, que la acompañes en su viaje primero a México, que hagas que todo vaya bien, Señor, que no se infecten del virus, que puedan pasar esas 2 semanas ahí bien, salvos y sanos, y que puedan, Señor, luego llegar a Estados Unidos, a su destino, y que sean estos 3 meses de bendición para ella, que pueda, Señor, servirte, bendecir a los que estarán ahí, Dios, delante de ella y delante de todos los que estarán en la misión. Bendícelos, Dios, acompáñales en todo con tu Santo Espíritu y glorifícate en su vida como tú mejor sabes hacerlo. También, Dios, te agradecemos por Andy, por su vida, por escuchar nuestras oraciones como iglesia, por escuchar, Señor, las oraciones de sus padres. Gracias, Dios, por poder verle, es una alegría para nosotros. Gracias por estar fortaleciéndole, por estar, Señor, ayudándole a mejorar día tras día. Estamos viendo, Señor, muy bien. Te agradecemos porque tú eres quien le levantas, tú eres quien pones en el Señor esta fuerza y este ánimo, Dios, que vemos día tras día. Bendícele, Señor, bendice también a sus padres, a Kingsley y a Araba, y cuídales en todo y sigue, Señor, a su lado como ha seguido hasta ahora. Te lo agradecemos, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, chicos. Vamos a pasar al tiempo de la mesa del Señor y me gustaría que leyésemos en Lucas, capítulo 22. De los versículos 14 al 19. Lucas 22, 14 al 19. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles.
y les dijo: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: «Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga». Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí». Normalmente, cuando leo este pasaje, siempre me centro en el hecho de que tomamos el pan y el vino recordando lo que Cristo hizo, que murió por nosotros, y que además nos pide que lo hagamos recordando esto hasta que Él venga o estemos en su presencia. Pero hoy me gustaría que nos centrásemos en una frase cortita que aparece 2 veces en este texto, y es que dijo que habiendo tomado la copa, dio gracias, y habiendo tomado el pan, dio gracias. Me gustaría que nos centrásemos en la actitud de agradecimiento de Cristo, a pesar de las circunstancias por las que iba a pasar, y que sabemos todos cuáles son, que podemos leer en los capítulos siguientes de este libro. Él dio gracias. No sabemos exactamente cuáles fueron sus palabras, pero podemos deducir que dio gracias por el pan, dio gracias por el vino y dio gracias por estar tomándolo con sus amigos y familiares. Me gustaría que hoy, cuando estemos tomando del pan y el vino, seamos agradecidos, porque normalmente nuestra acción de gracias depende de las circunstancias que estamos pasando. Y si vemos a Cristo, Él dio gracias a pesar de las circunstancias por las que iba a pasar. Además, el hecho de que diese gracias en una circunstancia tan cotidiana como es tener alimento y estar rodeado de amigos, hace que lo cotidiano, que lo ordinario, sea algo trascendente, ¿no? Entonces, cuando estemos ahora tomando de este pan y de este vino, los que estáis en casa y los que estamos aquí, que lo hemos traído de casa, vamos a tener en mente esta actitud de agradecimiento que creo que Cristo nos demuestra en este pasaje. Así que, hermanos, esto va a ser un poquito experimental. Hemos traído el pan y el vino de nuestra casa, vamos a estar escuchando una canción y los que estáis en casa podéis estar orando y tomar de los símbolos, y los que estemos aquí y los hayáis traído también durante este tiempo de alabanza que también vamos a estar escuchando. Alejado de Dios, alejado de Dios, alejado viví, pero Él me acercó por la sangre de Cristo, pero Él me acercó por la sangre de Cristo. Y canto gloria sea al Rey, canto gloria sea al Rey, canto gloria sea al Rey, gloria a aquel que me acercó al Cordero de Dios. Alejado de Dios, alejado de Dios, alejado yo viví, pero Él me acercó por la sangre de Cristo, pero Él me acercó por la sangre de Cristo. Y canto gloria sea al Rey, canto gloria sea al Rey, canto gloria sea al Rey,
aquel que me acercó al Cordero de Dios y cantó gloria sea al Rey, y cantó gloria sea al Rey, cantó gloria sea al Rey, gloria a aquel que me acercó al Cordero de Dios, gloria a aquel que me acercó al Cordero de Dios, gloria a aquel que me acercó al Cordero de Dios. Pasamos ahora al tiempo de la predicación y volvemos al libro de Hechos que estábamos estudiando antes del verano. Hoy la predicación está en manos de Matt. Maisa, antes de la predicación, va a leer los 25 versículos que nos tocan estudiar hoy, pero antes de eso me gustaría orar por Matt. Señor, te alabamos porque en este país podemos reunirnos libremente, podemos tomar la comunión libremente y podemos escuchar de tu palabra libremente. Te damos las gracias por esto y te damos las gracias por todas aquellas personas que en nuestra iglesia se preparan, estudian y nos ayudan a que podamos conocerte un poquito mejor a través de la fe. Pongo en tus manos a Matt. Te quiero pedir que tu Espíritu Santo le haga transmitir lo que tú quieres que entendamos en esta mañana acerca de este pasaje, y también te quiero pedir por Maisa. Bendice a esta familia, a sus hijos. Te quiero pedir, Señor, que en este momento nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma esté enfocada en ti y en tu palabra y en lo que tú quieres que aprendamos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues la lectura de la palabra de Dios, que se corresponde con la predicación, está en Hechos, capítulo 8, del versículo 1 al 25. Y dice así: y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz. Y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Y cierto hombre llamado Simón, hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo: este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban, tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe, y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos,
solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo: «Dadme también a mí esa autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo: «Que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con tu dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad». Pero Simón respondió y dijo: «Rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho». Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, en muchas aldeas de los samaritanos. Dices que si permanecemos en tus palabras, Señor, que seremos tus discípulos y conoceremos la verdad. Y que si estamos en la verdad, también encontraremos libertad, Señor. Estamos necesitados, cada uno de nosotros, los que estamos aquí reunidos, los que están en casa, de esa libertad que solo tú puedes darnos, Señor. Pedimos, como hemos cantado, que descienda tu poder, como hemos visto en este pasaje, que también descienda tu poder, Señor, aquí, y que nos haga conscientes, Señor, de la realidad de ti en nuestras vidas, y que nos capacite, Señor, para llevar este mensaje a otros. En el nombre de Jesús. Karl Marx, muy conocido, dijo una frase interesante: los filósofos interpretan el mundo de maneras distintas, lo que de verdad hace falta es cambiar el mundo. La revolución requiere acción, no solo teorías. Los primeros capítulos de Hechos nos hacen ver que esto era así en los comienzos de lo que podríamos llamar la revolución cristiana, porque el mundo jamás sería igual después de todo lo que hicieron los apóstoles. Y todo esto gracias a un grupo muy reducido de cristianos que no iban ni con pancartas, ni iban con armas, sino actuaban en el poder del Espíritu Santo. Jesús mismo les marca el objetivo a alcanzar. En Hechos 1:8 dice: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Y como vemos esta imagen, es como una onda expansiva. Y en esta onda, el impacto de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo se notará primero en Jerusalén, pero luego va a ir penetrando en el mundo por círculos cada vez más amplios. Este avance pasa, pero pasa también factura. Cuando Pedro y los apóstoles en el capítulo 5 dicen al concilio que no dejarán de hablar de Cristo, nos acordamos, hace unas semanas que lo vimos, ellos fueron azotados, sufrieron, pero después fueron liberados. Después Esteban, ante las amenazas del mismo concilio, da testimonio de la verdad de Cristo y en respuesta ellos le apedrean hasta la muerte. Felipe huye de la persecución, aún así tampoco deja de hablar de Cristo. ¿Cómo es posible que estos discípulos tuvieran tanta determinación y tanto empeño en seguir hablando de Cristo a pesar de tanta dificultad? Ellos habían entendido que el cristianismo no era una filosofía más, que se limita a interpretar el mundo. El cristianismo, su objetivo es cambiar el mundo. Y los medios para lograr ese cambio, como hemos dicho, no son armas, ni pistolas, ni cadenas, ni protestas, ni manifestaciones. Es la mejor arma, el evangelismo, la proclamación de las buenas nuevas de Jesús. Jesús mismo explica en Lucas 24, 46, 47, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones,
comenzando desde Jerusalén. Predicar el arrepentimiento para el perdón de pecados en el mundo entero es una de las razones principales por las que existe la Iglesia. Tristemente, algunos miembros de la Iglesia parecen haber llegado a la conclusión de que evangelizar está un poco pasado de moda. Testificar de Jesús, plantar iglesias, en algunas iglesias ya no son prioridades. Planea en el aire entre algunos cristianos la idea de que el Evangelio de Cristo de alguna forma ya no es del todo suficiente para responder a las complejidades del mundo moderno. Dentro de la Iglesia existe un universalismo encubierto que da por hecho que a pesar del pecado del hombre y su incredulidad, al final todo se va a solucionar. Entonces, la idea de evangelismo personal se convierte, en el mejor de los casos, en algo que te resulta un poco embarazoso, incómodo, violento. Y en el peor de los casos, piensas, claro, no voy a compartir mi fe porque es muy arrogante intentar llevar mis creencias y convencer a otro. Empezamos a sentirnos más cómodos hablando de una buena ética, valores familiares, justicia para los pobres, que ciertamente son cosas muy importantes y hay que hablar de ellas. Pero si a la vez nos olvidamos de decir a la gente que Dios les ama, que Cristo murió por ellos, que pueden ser y necesitan ser salvados, justificados, reconciliados con Dios, entonces la Iglesia abandona su misión de alcanzar a los perdidos. Y cuando esto ocurre, la Iglesia realmente deja de ser cristiana. Hechos 8 los comienzos del evangelismo, y es emocionante, y es justamente lo que necesitamos para que se renueve el aire en nuestras cabezas y que entendamos y que tengamos ganas y estemos ilusionados por llevar el mensaje a otras personas. Para apoyar a los apóstoles, pero Dios decide utilizarles también como predicadores y testigos de una manera impresionante. El capítulo empieza hablando de persecución, una gran persecución contra la Iglesia en Jerusalén. Está aquí en los versículos 1 y 2 de nuestro pasaje. Hasta aquel momento, el cristianismo había sido un fenómeno bastante restringido a Jerusalén, bastante local, ¿no? Y Jesús había profetizado esa expansión, pero no se sabía cómo se iba a producir. Gracias a esta persecución, muchos creyentes huyeron de Jerusalén y se dispersó el Evangelio. Es sorprendente, pero muchas veces la persecución impulsa el Evangelio de una manera que no habría sido si no hubiera habido una persecución. Ocurre así muchas veces en la historia. Por ejemplo, en China, en 1949, se produjo la revolución cultural del comunismo bajo Mao Zedong y se prohibió el cristianismo. 637 misioneros extranjeros fueron expulsados del país. Ya no quedaban, en principio, líderes para la Iglesia y pensaban que la iglesia estaba ya exterminada. Pues curiosamente, con el paso de los años, hemos ido viendo que a pesar de esta política, la Iglesia, en lugar de caer, creció y en grandes números. Y ahora son millones y millones y millones de creyentes que están en China a pesar de la persecución y la opresión. En Mateo 10, 23 dijo Jesús: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Cristo daba así permiso para creyentes en determinados momentos para huir ante la persecución. Y muchos de los que están en Jerusalén optan por huir. Es interesante notar que los apóstoles, según nuestro texto, que todos huyeron cuando Jesús fue detenido, ¿verdad? En este momento, ahora que han recibido el Espíritu Santo, deciden que no se van a mover, que van a hacer cara al peligro que tienen ahí mismo en Jerusalén. Pero de los muchos que sí que huyeron,
¿qué están haciendo? ¿Están intentando rehacer sus vidas? Puede que sí, pero sobre todo nos dice el texto que van hablando de Cristo. Esta iglesia había aprendido que hablar de su fe tenía un gran valor, un valor que superaba todas las demás cosas. Estaban dispuestas a morir, como hemos visto. Vemos en el versículo 3 que Saulo arrastraba a hombres y mujeres, tampoco se salvaban las mujeres, de sus casas. Pensamos nosotros muchas veces en nuestros hogares como lugares más o menos seguros, un refugio del mundo en estos tiempos de confinamiento también, lo hemos planteado así, ¿no? Pero a veces ocurren cosas que te hacen dudar de aquello. Nosotros, por ejemplo, hace 15 días o así, estábamos comiendo tranquilamente a las 3 de la tarde, nos llaman al timbre. Y bueno, será un paquete de Amazon que nos llega o algo así, no sé. Y cuando abro la puerta me encuentro con 2 bomberos, un guardia civil enorme. Yo no sé si dijeron ni siquiera buenas tardes, era, ¿le importa que pasemos a su vivienda? Claro, me quedé un poco así, ¿qué hemos hecho? ¿Hemos hecho algo malo? En las películas te dicen, no dejes pasar a nadie si no tienen orden de registro, no sé, te pasa todo por la cabeza. Y creo que sí que balbuceé así como, ¿le pasa algo? ¿Ha pasado algo? Sí, bueno, es para tener acceso a los vecinos de atrás que algo pasa. Entonces, bueno, ya me tranquilicé un poco. Entraron y, de hecho, un poco más tarde entraron como otros 6 agentes de guardias pasando por la casa. Que los vecinos pensarían que pasaba de todo. Al final se solucionó el problema con los vecinos, pero claro, te hace pensar que este lugar que yo pienso que está a prueba de bomba de todos los sitios, pues tampoco es que sea el lugar definitivo de refugio, ¿no? Y esto lo aprendieron y lo vivieron los primeros cristianos, ¿no? Porque muchos fueron arrastrados, sacados de su casa, tienen que huir, tienen que abandonar el hogar, abandonar todo. Y aún así, no están centrados en rehacer su vida en otro lugar, están preocupados por hablar de Cristo. Esto es tremendo. Y Felipe, para más Inri, está hablando de Cristo con personas que realmente eran los enemigos de los judíos hacía muchísimos años, ¿no? O sea que él, lo único que le importa es proclamar a Cristo y pasar de todo el resto de las circunstancias. En Samaria, Felipe se encuentra con un personaje que Lucas le da mucha importancia, Simón el Mago. A nivel superficial, podríamos decir que Felipe y Simón se parecían. Se ofrecían cosas parecidas, milagros, ayuda, un amor divino, un poder divino, en teoría por lo menos. Si Simón ya les estaba dando todo esto, ¿por qué hacía falta que los samaritanos conocieran a Cristo? Y esto nos mete en la cuestión de cuál es la diferencia real entre el mensaje de Felipe y el mensaje de Simón el Mago. Y en el texto ya hemos visto, si penetramos un poquito por debajo de la superficie, vemos que la motivación que tiene Simón, en el fondo, no es tanto ayudar a los demás como ayudarse a sí mismo. Mientras Felipe hemos visto que ha perdido todo y lo que a él le interesa es promocionar a Cristo. Muy distinto. Ahondemos en las diferencias entre los ministerios, entre comillas, de Felipe y Simón el Mago. Vamos a ver 4 distintivos. Valor, efectividad, fuente de poder y el cambio que se produce. En cuanto a valor, Simón el Mago fue a predicar y fue a asombrar a su propio pueblo. Para él era un blanco bastante fácil, porque él conocía su carácter, sus supersticiones, sus creencias, sus puntos débiles, y se aprovechó de ellos para engañarles con sus artes mágicas. Felipe, en cambio, fue a llevar la palabra a un pueblo, como hemos comentado, difícil, complicado. Nos cuesta entender hasta qué punto era valiente Felipe para hacer esto, porque hacía más de 1000 años que había una separación, una hostilidad abierta entre Samaria y los judíos. En Juan 4:9 dice el evangelista: los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Punto final. En Hechos 8 ya hemos visto que la cruz, la resurrección y la venida del Espíritu Santo han logrado
lo que nadie había logrado en 1000 años, que judíos cristianos van a tender la mano a los samaritanos. Las buenas nuevas realmente son para todo el mundo. Felipe era compañero de Esteban. Esteban era un gran teólogo de primera categoría. Sabía que el templo de Jerusalén pues, se acercaba a su fin y sus días estaban ya limitados. El reino de Dios iba a salir de ese confinamiento que había en Jerusalén. Felipe asumió esta visión y por primera vez personas no judías van a responder al Evangelio, porque una persona pues, asumió ese riesgo de llevarles la palabra. Para nosotros también debemos de entender esta lección, de que no hay zonas ni pueblos que no necesiten escuchar y recibir la palabra de Cristo, sean judíos, musulmanes, hindúes, budistas, agnósticos, ateos. El Evangelio es para el mundo entero y Dios usa a hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo para llevar el mensaje a personas y pueblos difíciles y complicados también. El segundo punto distintivo entre la forma de funcionar de Felipe y la de Simón el Mago era su efectividad. Simón el Mago es verdad que parece eficaz, pero vemos que cuando llega Felipe la gente reacciona ante ese mensaje y ese poder y reconocen, se dan cuenta de que hay algo todavía más grande y más superior, ¿no? en el mensaje de Felipe. A nivel de creencias, el pueblo samaritano estaba como a mitad de camino entre los judíos y el mundo gentil. Dentro de poco veremos que también la palabra va llegando a gentiles. En el mismo capítulo al etíope, luego a Cornelio en el capítulo 10 y más allá. Los judíos tenían algunas creencias en común con los samaritanos. Los samaritanos aceptaban partes del Antiguo Testamento, no todo. Aceptaban el Pentateuco. También esperaban un Mesías. Para el evangelismo a veces es útil encontrar puntos de partida en común que sirven para arrancar, y seguramente era el caso aquí. Felipe habló, pero también hubo señales, milagros, sanidades, personas libradas de poderes demoníacos. No es que los milagros y las señales fueran lo que realmente les convenció, porque ahora veremos que estos mismos samaritanos habían visto ya muchas señales y demostraciones de poder de parte de Simón el Mago. La diferencia aquí es que las señales estaban unidas a la proclamación del Evangelio. Los milagros confirmaban y daban fe de lo que Felipe decía, y este efecto combinado resultó ser muy potente. En su predicación las señales conectaban claramente y su reino. Entonces, nuestra pregunta podría ser, ¿cuál es la clave para alcanzar con efectividad a personas perdidas? La respuesta es la proclamación de Jesús, tan sencillo y tan complicado como eso. No se trata de una filosofía de vida para encandilar a la gente, ni es un sistema de moralidad. Es la vida y persona de Jesús, su amor por ellos, su muerte en la cruz por ellos, su resurrección, su ascensión, la esperanza de su regreso triunfal. Vemos que Felipe predicaba, en el versículo 4, la palabra. En el versículo 5, predicaba a Cristo. Y en el versículo 12, predicaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Esto es importantísimo. Nuestra presentación del Evangelio ha de ser valiente, pero no solo valiente. Tiene que centrarse en Cristo y el mensaje del reino. Amar a las personas perdidas, no es decirles que ellos van bastante bien tal y como están y no tienen... Bien, están muy bien. El verdadero amor por estas personas les cae mucho. Que les tratan muy bien, que están en el trabajo, en el autobús y tal, y no sé qué, no sé cuántos. Seamos creativos y flexibles cuando evangelizamos. Y es una, claro, Nunca olvidemos es una ciudad grande, mucha gente, muchos jóvenes. Lo que Él ha Estoy hecho. trabajando por la mañana en una óptica y por la tarde en otra. En Él se encuentra el cumplimiento de las Escrituras y de la historia. En Él se encuentra esa satisfacción de nuestro anhelo para tener a Dios en nuestras vidas. Tal y como Felipe le va a explicar al etíope en la segunda parte de este capítulo. De esto nos hablarán el próximo domingo. Tercer punto distintivo. La fuente de poder. Simón manejaba aparentemente poder.
Incluso se hacía pasar por el gran poder de Dios, en el texto hemos visto. Era una persona celebrada y famosa en Samaria, un influencer del siglo I. Hoy seguramente tendría su canal de YouTube y tendría millones y millones de seguidores, ¿no? Pero en el versículo 13, ese influencer, ¿no? Esa persona con tanta influencia, se queda él mismo asombrado de las señales y milagros que hacía Felipe. Alucinante. Él se queda incluso tan impresionado al ver la obra del poder del Espíritu Santo cuando los apóstoles se ponen las manos, que su reacción es que quiere comprar ese poder, porque reconoce que ese poder de alguna forma es superior al suyo. Quiere tenerlo y quiere meterlo en su repertorio de trucos, de artes mágicas. La fuente del poder de Simón, entonces, podemos decir claramente que no era del Espíritu Santo, porque él no entendía y sabía de qué iba el tema del Espíritu Santo y de su poder. El evangelismo siempre también nos mete, vemos que estamos en un terreno de conflicto. Yo creo que es del oído. La lucha entre el poder de Dios y el poder de Satanás. En adaptar lo realmente transparente y lo engañoso. El evangelismo no es siempre fácil, a veces es difícil y a veces da la impresión de que, a pesar de nuestros esfuerzos, nuestra oración, nuestros intentos de explicar las cosas bien, no conseguimos progresar. Vez tras vez, detrás de las circunstancias que a simple vista pueden parecer muy desalentadoras, ¿no? Está la realidad de que hay un conflicto de poder entre el Dios soberano y Satanás, el engañador. Simón parecía tener capacidad para satisfacer necesidades con su poder. Él hacía milagros, señales, discurría a la gente y la gente escuchaba. Pero era un fraude. Cuando Simón ve las señales, los milagros, escucha las palabras de Felipe, él mismo, el que antes asombraba a la gente, él mismo se asombraba. O sea, que él reconoce que aquí hay algo mayor de lo que yo tenía. Hay un poder superior. Vale. Dice Lucas incluso que él creyó y se bautizó y siguió a Felipe. Interesante. Pero había un problema. Había profesado fe, pero fe bajo sus propios términos. Él buscaba, y luego lo veremos cuando llega Pedro, más adelante, cuando ve ese poder en la imposición de las manos de los apóstoles, él quiere ese poder. O sea, no clama a Pedro y Juan diciendo, ¡ay, yo también quiero recibir! Él clama diciendo, yo quiero, y además ofrece dinero a cambio de ello, no pensar que es una cosa de negociar. Quiere comprar ese poder, quiere manejar ese poder, porque eso le va a favorecer más adelante. Seguramente piensa que puede amortizar la inversión y sacar más dinero a la gente también, porque era su plan. Se revela entonces el verdadero estado de su corazón y recibe palabras muy duras de parte de Pedro. Tu corazón no es recto delante de Dios. Y la respuesta de Simón a lo que dice Pedro tampoco promete, porque no muestra señales de arrepentimiento, tampoco ora pidiendo perdón a Dios, como le había animado Pedro a hacer. Él dice a Pedro, ora por mí, me quiero librar de este juicio, de esta advertencia que dices que va a venir sobre mí, ¿no? Pero realmente vemos que no había entendido el Evangelio en absoluto. Nos recuerda este episodio también de que el Evangelio es una tarea gloriosa, pero también puede ser un cometido complicado y una especie de marrón, ¿no? Para los que intentan llevar el Evangelio a otros. Las respuestas de las personas no son siempre lo que parecen ser. Algunos parecen creer, pero resulta que al final estaban de alguna forma simulando. Incluso a lo mejor ellos mismos no sabían que lo creían. El lenguaje del Nuevo Testamento no siempre hace esta distinción entre tener fe y solo profesar tener fe. En Juan 2:23 dijo Jesús, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía, pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos porque conocía a todos. Muchos estaban en una situación parecida, estaban impresionados por las señales que hacía y hubo una especie de fe, una especie de creencia,
pero no era una creencia realmente que llevara a la salvación. En Lucas 8:13 nos dice también, hablando de los 4 terrenos sobre los que caen la palabra de Dios, ¿no? En el segundo, dice así, son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Es una creencia temporal, pero que no está realmente en el corazón. Las señales, lógicamente, son para señalar, ¿verdad? Pero a veces hacemos lo contrario. En lugar de mirar lo que están señalando, miramos la señal, ¿no? ¿Cómo pasa en esta foto? O puede pasar con niños pequeños, muy pequeños, cuando el padre o la madre quiere señalar algo. ¡Ay, mira ese pájaro tan bonito allí en la ventana! Y el niño, en lugar de mirar al pájaro de la ventana, pues mira el dedo del padre, de la madre, y se queda como, pues yo voy a sacar el dedo así también, ¿no? Ellos se quedan prendados de la señal, más que de lo señalado, ¿no? Y esto es un poco lo que había pasado con Simón, ¿no? Que él se quedó con esa fijación, ¿no? Por el poder, las señales, los milagros, y no alcanzaba a ver que lo realmente más milagroso y más importante y más todo era el conocimiento de Cristo. Recordemos también lo que pasó con los 10 leprosos. ¿Os acordáis que a Jesús les pidieron sanidad, ¿no? Estaban los 10 leprosos de Jesús, por favor, ten misericordia de nosotros. Entonces Él les manda a los sacerdotes para que les examinen y en el camino son sanados. Entonces, el resultado es que después hay uno que vuelve a Jesús, además era un samaritano, justamente, y le da gloria, le da las gracias, y Jesús dice, ¿dónde están los otros 9? No tendrían otros que haber también venido y haber dado gloria a Dios, ¿no? Y eran Israel, además. Y lo interesante ahí también es que vemos que ese que volvió no solamente recibió su sanidad, no solamente vio la señal y el milagro, sino que también Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Él recibió una salvación eterna. Y esto nos hace ver también es eso, que la señal, el milagro, son del Señor, son muy interesantes para confirmar el mensaje, pero nunca perdamos de vista que el mensaje es la presencia de Cristo, la regeneración de nuestras vidas en Cristo es lo esencial. El evangelista también puede ser tentado para utilizar el poder de Dios en su propio beneficio. Esto es algo que vemos en el texto. Simón ofrecía dinero porque esperaba amortizar la inversión con el manejo de ese poder. El poder de Dios no puede servir para ser rico. A lo largo de la historia hemos visto que ha vuelto a ser un peligro en muchos momentos, ¿no? Ayer mismo me enteré de 2 pastores de una red de iglesias en Chicago que fueron despedidos por malversación de fondos en la iglesia. Este es un problema del siglo I. Desde Felipe, que traía el mensaje de Cristo, sí que traía libertad, traía agua viva, palabra viva. Y esta ciudad samaritana jamás sería igual, porque el evangelismo efectivo implica cambio. Y ocurre por obra del Espíritu Santo. En la enseñanza de Pedro y Pablo en otros lugares, el creer, recibir el perdón del pecado y recibir el don del Espíritu Santo van juntos desde el inicio de la vida cristiana. Aquí parece haber una separación. Primero creen y son bautizados,
pero dice que no recibieron el Espíritu Santo hasta un poco más tarde. Hubo una demora en recibir el Espíritu Santo. Este es uno de los aspectos más, bueno, que ha generado más debate, ¿no?, de este texto. Howard Marshall dice que esta frase del versículo 16, cuando dice el Espíritu Santo no había descendido sobre ellos, es tal vez la afirmación más extraordinaria en todo el libro de Hechos. Y yo me pregunto, ¿cómo sabía Lucas y cómo sabían los que estaban allí, había descendido el Espíritu Santo sobre los que habían creído? Como el Espíritu Santo es invisible, es una cosa interior, ¿cómo pudieron saber? Parece ser que es porque faltaban manifestaciones visibles del bautismo del Espíritu Santo, que es algo que a lo largo de todo el libro de Hechos, que vamos a ver aquí, acompañaban elementos visuales a la llegada del Espíritu Santo. En Hechos 2, 4, 11 se proclamaban las maravillas de Dios en lenguas que no sabían. En Hechos 5, Lucas dice que la obediencia a Dios es señal de la presencia del Espíritu Santo. En Hechos 6, el poder del Espíritu Santo produce señales y maravillas. En Hechos 9, la conversión de Pablo se le capacita para dar testimonio con poder y valor. En Hechos 10 hablan en lenguas, magnifican a Dios. En Hechos 19 hablan en lenguas y profetizan. En Gálatas 3 habla de que el Espíritu Santo hace milagros entre los miembros de la Iglesia. Pues serían, no sabemos cuáles, pero algunas de estas manifestaciones visibles seguramente serían las que también acompañaban cuando por fin recibieron el Espíritu Santo los de esta manera. Claro, está la cuestión todavía de Pedro había prometido en Hechos 2:38 el don del Espíritu a los que creen, se arrepienten y son bautizados. ¿Cómo es entonces que los samaritanos creen, son bautizados, pero no reciben el Espíritu Santo? En otros pasajes en Hechos no mencionan esta posibilidad, todo viene junto, con el etíope, el caso de Cornelio, el carcelero filipense, de Hechos 16. F.F. Bruce dice, en general, parece suponerse en el Nuevo Testamento que los que creen y son bautizados tienen también el Espíritu de Dios. Está de acuerdo con el apóstol Pablo cuando dice en Romanos 8:9, si uno no tiene al Espíritu de Cristo, no pertenece a Cristo. Pero, si esto no es lo que ocurrió aquí, concretamente en el capítulo 8 de Hechos, habrá una razón. ¿Cuál puede ser? Hay una pista, o sea, no estoy diciendo que sea la respuesta definitiva porque aquí hay mucho debate, pero hay una pista en el versículo 16, cuando dice, todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. El solo implica que estaban esperando que todo fuera a la vez, ¿no? Entonces aquí está pasando algo excepcional. Dios parece que está reteniendo el Espíritu Santo por una razón simbólica. El Espíritu Santo normalmente no se retiene cuando uno se arrepiente y cree y es bautizado. Ni tendría por qué retenerse en creyentes nuevos en la actualidad. Esto es una situación realmente muy particular en Samaria y voy a explicar por qué. Una nueva iglesia se estaba fundando, independiente de la iglesia en Jerusalén, por primera vez en la historia. Una iglesia samaritana que no tenía ningún vínculo directo con los apóstoles, ninguna dependencia de su testimonio autoritativo sobre los fundamentos de la fe. Y sabemos la relación que había habido entre Samaria y los judíos. Los samaritanos habían renunciado a Jerusalén y a su templo, odiaban el judaísmo, no querían tener nada que ver con los judíos. Tenían su propio lugar santo y sus maneras de adorar. Entonces, todas estas diferencias iban a permanecer en la nueva iglesia fundada. Toda esa vieja enemistad iba a estar allí de alguna forma en la nueva iglesia. Al hacer esta conversión escalonada, ¿no?, de fe, bautismo y luego el Espíritu Santo, parece que Dios aseguró dos cosas, por lo menos. Hizo que los apóstoles al venir desde Jerusalén fueran convencidos de que lo que se veía como una conversión masiva era realmente obra de Dios, legítima, establecida por la mano de Felipe. Ahora podrían dar un informe positivo en Jerusalén, y Jerusalén, que tampoco iba a ser fácil que Jerusalén aceptara a samaritanos como iguales en la iglesia, pues
iba a poder dar ese informe y decir, Jerusalén necesita aceptar a los samaritanos. Por otro lado, Samaria necesitaba aceptar a Jerusalén. Los apóstoles tenían que hacer ver a los samaritanos que entre Felipe y Juan Pedro había una diferencia. Felipe no era apóstol y los apóstoles tenían responsabilidades más amplias incluso que aquel Felipe que había discurrido tan bien y que había dicho palabras tan interesantes y tan poderosas y había hecho milagros y señales. Todavía los apóstoles tenían una autoridad superior. Si la iglesia en Samaria iba a ser una iglesia verdadera, tendría que haber reconocimiento de estos apóstoles. Samaria necesitaba aceptar a Jerusalén y todo lo que Jerusalén representaba. Y esto les iba a costar, reconocer que la salvación viniera de los judíos. Que la salvación estaba vinculada al plan de Dios a través de Israel y los judíos. Y que por siempre el Evangelio estaría vinculado con ciertos acontecimientos históricos que ocurrieron en Jerusalén. Era muy importante que el Evangelio, tal y como Felipe lo predicaba, no se distorsionara en ningún momento al ser introducido en una cultura distinta. Los fundamentos de la enseñanza apostólica se tenían que colocar bien desde el principio. Fundamentos como este. La salvación solo es en Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Palabras del apóstol Pedro. Y este otro fundamento que es la salvación por la fe, que Jesús mismo dice cuando Pablo se convierte. Te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, para que abras sus ojos, al fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Solo existe un cristianismo, una salvación, y se vincula a acontecimientos históricos, geográficos, objetivos que tuvieron lugar en Jerusalén. No es simplemente una filosofía para interpretar el mundo. Estamos hablando de hechos, de cosas que ocurrieron. Y donde quiera que se predique el Evangelio, no podemos distanciarnos de esta verdad central. Los apóstoles fueron testigos únicos de los acontecimientos originales y nosotros siempre nos tenemos que guiar únicamente por la palabra apostólica registrada en el Nuevo Testamento. Los samaritanos necesitaban aprender esto, pero nosotros también necesitamos saberlo y agarrarnos a ello, porque en el mundo hay cambios vertiginosos, ¿verdad? Lo que hace que la iglesia sea iglesia en cualquier parte del mundo es someterse a la enseñanza de los apóstoles y predicar aquellos acontecimientos históricos que tuvieron lugar hace muchos años en Jerusalén y que nos llevan a Jesús. Entonces, para terminar, no nos quedemos en el banquillo filosofando sobre el mundo, entremos en acción. Busquemos el cambio en nuestro mundo. Prediquemos con valor, evangelicemos con efectividad, predicando a Cristo. No nos desanimemos ante el conflicto. Usemos bien los dones y el poder que viene del Espíritu Santo. Estemos en sintonía con la enseñanza y autoridad apostólica para que los cambios que se produzcan tengan valor eterno en las personas que reciben la palabra de Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que haya habido para cada uno de nosotros instrucción, corrección y que hayamos recibido también poder, Señor, para poner en práctica y vivir de todo lo que hemos leído. Señor, queremos que nuestras palabras que vienen a Cristo, cada uno de nosotros cuando somos dispersados después y ya no estamos en este local, cuando estamos cada uno en su ámbito, en su familia, en su trabajo, en su colegio, que nos ayudes, Señor, a ir acompañados siempre de tu Espíritu Santo y tu poder y aprovechar las oportunidades que nos das para hablar de Cristo. Que no dejemos de hablar de Cristo, que tomemos como ejemplo a estos hombres y mujeres que no permitían que nada les hiciera callar, Señor. Pedimos también por las actividades de la Iglesia y también esta iniciativa que hay esta semana del campamento Zoom de evangelismo. Pedimos que protejas a todos, que ellos puedan sentir y notar también tu presencia y tu poder
en cada cosa, en la cuestión logística, también que niños que necesiten escuchar tu Evangelio, Señor, puedan apuntarse, no olvidarse, que sus padres les dejen ir, todos aquellos detalles, Señor. Pedimos que el enemigo que le gusta, cuando la palabra se está sembrando, le gusta ir y intentar retirar la semilla antes de que caiga, pedimos que le ates, Señor, para que no pueda pasar esto, que cada semilla de la palabra puede llegar y encontrar buen terreno en el corazón de las personas que van ahí. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Marc. Vamos a finalizar el culto de hoy y antes de eso tenemos unos anuncios y recordatorios y voy a dar paso a Blanca para que nos lo explique y también pueda vincular el PowerPoint con la información. Hola a todos, a los que estáis aquí, a los que estáis en casa. Es una alegría volver a reunirme con vosotros para daros los anuncios semanales. El anuncio de esta semana es evidente y es que estamos de vuelta, gracias a Dios, después de este segundo culto de ensayo. Si Dios quiere, la próxima semana abriremos las puertas de la iglesia a partir de las 11:30, como todos los domingos. Y queremos que sepáis que esto no ha sido una decisión al azar, sino muy meditada, y que hay un equipo de personas trabajando en conseguir que la vuelta sea segura. Este equipo está liderado por Ismael, que está aquí, Carolina en casa, supervisado por nuestros ancianos, y están adoptando todas las medidas necesarias, están siguiendo las normas oficiales, las recomendaciones de la FEREDE, y han elaborado un protocolo que en su momento se pondrá en conocimiento de los miembros. Una de las normas principales es la reducción del aforo, ya que va cambiando todas las semanas. De hecho, esta semana lo ha vuelto a reducir al 60%. Nuestro local es pequeño y eso implica que no vamos a poder reunirnos todos a la vez. Se van a establecer turnos de manera que por lo menos podamos asistir, cada hermano o familia pueda asistir como mínimo a 2 cultos al mes. Quienes no puedan venir a la iglesia podrán seguir el culto desde casa a través de Zoom, como estáis haciendo hoy los que estáis en casa. Y bueno, poco a poco os iremos dando más datos. Os voy a contar algunas de las medidas que se están adoptando. En primer lugar, por supuestísimo, la desinfección del local. Hay un sistema de inscripción previa para poder controlar el aforo y también de esta forma, lo que os decía antes, conseguir que cada hermano pueda venir al menos a 2 cultos al mes, no repitiendo todas las semanas, sino ir variando. El aforo es limitado, habrá un control de acceso, tenemos un gran equipo de ujieres al mando de Nazaret que se encargarán han recibido formación para aplicar las medidas de desinfección de manos, la ubicación en el local. También estarán pendientes de que se mantenga la distancia interpersonal y hacer que todo sea seguro. Por supuesto, el uso de mascarilla es obligatoria, todos tenemos que traerla de casa, aunque siempre tendremos aquí alguna, pues por si hay algún percance o se estropea. Hemos implantado 2 medidas, habéis visto la primera, la mesa del Señor, y es que por el momento se ha decidido que cada uno traigamos el pan y el vino de casa para de esa manera reducir al mínimo el riesgo de contagio. También las ofrendas, os pedimos que si queréis ofrendar en la bolsa, pues traigáis vuestra ofrenda en un sobre desde casa. Aunque, como se viene diciendo desde hace tiempo, es preferible hacer uso de la transferencia bancaria. Y eso es en cuanto a los cultos de los domingos. Por el momento, el resto de reuniones se van a seguir celebrando por Zoom. Si hay algún cambio al respecto, os iremos informando y también os pasaremos los enlaces a través de las vías habituales. Y nada más, eso es todo. Espero veros muy pronto.
Gracias, Blanca. Pues bien, llegamos al final de este culto y quiero dar las gracias a todos los que habéis venido y también a todos los que habéis estado presentes a través de Zoom. También quiero dar las gracias antes de finalizar a Valentín y a Daniel por habernos ayudado en todo lo tecnológico. Y bueno, os voy a pedir a las personas que estéis aquí que os pongáis de pie porque vamos a terminar con una canción, y a aquellas personas que estáis en casa que nos acompañéis también en este final de culto alabando a nuestro Dios y dándole las gracias porque por fin podemos reunirnos. Vamos a estar orando los unos por los otros, recibimos los motivos de oración por el grupo de Zoom y por mi correo electrónico. Así que, hermanos, estemos pensando en Ivonne, en Andy y en todas aquellas personas que nos vienen a la mente cuando nos ponemos a orar y Dios y el Espíritu Santo nos hacen orar por los hermanos. Vamos a terminar cantando y tenemos una pequeña reunión de 15 minutos después del culto, aquellas personas que estáis aquí, para hacer una valoración de lo que ha ocurrido hoy. Así que tengáis una buena semana, un buen domingo y que Dios os bendiga.